Gracias a todos por acompañarnos a esta sesión para hablar acerca de la importancia de la integridad académica en la educación junto con el equipo de la Universidad Nacional Técnica de Costa Rica. Yo soy Daniela Zamudio, parte del equipo de marketing y eventos de Turnitin Latinoamérica, y tengo el gusto de compartir esta sesión con Ivette Vázquez Carvajal, coordinadora del CIVIREDI, Jorge Luis Valverde Sánchez, bibliotecólogo de la sede de San Carlos, Catalina Londoño, gerente de servicios profesionales y educativos de Turnitin, la maestra Cristina Dalanese Ruiz, docente de la sede central, y el maestro Dere Elizondo Campos, docente de la sede del Pacífico. A continuación le voy a ceder la palabra a la maestra Ivette Vázquez, que nos va a dar la bienvenida a esta sesión. Ivette, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Sí, buenas tardes. La Universidad Técnica Nacional de Costa Rica, la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia y el Sistema Integrado de Bibliotecas y Recursos Digitales les dan la más cordial bienvenida. Gracias por su presencia en esta actividad especialmente preparada para ustedes. La palabra integridad tiene muchos sinónimos, tales como honestidad, responsabilidad, lealtad, firmeza en las acciones, entre otras. La Universidad de San Diego, California, define integridad académica como la adopción y adecuación de los valores fundamentales que deben regir toda actividad académica, siendo estos honestidad, confianza, responsabilidad, respeto, justicia y equidad. Desde el Sistema Integrado de Bibliotecas y Recursos Digitales de la UTN, se ha acompañado a la academia ofreciendo información precisa, imparcial y basada en evidencia y herramientas para fomentar la integridad académica en las investigaciones que se realicen. No se pretende que se castigue a las personas que presentan trabajos para ser evaluados. Al contrario, el propósito es que el apoyo que se brinda contribuya a formar profesionales e investigadores que repliquen en la sociedad esta integridad y que aprendan con base en la retroalimentación que les ofrezca el personal docente, a utilizar adecuadamente las fuentes de información confiables. Pero ante todo, que aprendan a pensar, a redactar esas ideas y a transferirlas. Por otra parte, que se fomente el pensamiento original y mejore la calidad académica construyendo una cultura de integridad en la institución. ¿Se han preguntado ustedes por qué se comete plagio? ¿Están preparados para detectar las similitudes en los trabajos de investigación y realimentar esas mentes? Hoy las personas expositoras van a compartir información relevante en el ámbito de la integridad académica, exponiendo sus experiencias respecto al fomento de la misma en la Universidad Técnica Nacional, con base en su currículo y amplia experiencia en la academia. El señor Jorge Luis Valverde Sánchez, coordinador de la Biblioteca de la sede de San Carlos, quien junto con el equipo de las bibliotecas de la UTN ha estado involucrado en el proceso. El señor Valverde es licenciado en Bibliotecología y Documentación de la Universidad Nacional de Costa Rica y máster en Gerencia de la Calidad del Instituto Centroamericano de Administración Pública. La señora Catalina Londoño, gerente de Servicios Profesionales y Educativos de la empresa Turnitin. La señora Londoño es doctora en Economía Aplicada y gerente de Servicios Profesionales y Educativos de Turnitin para América Latina. La señora Cristina Dalanese Ruiz, quien es docente de la sede central de la UTN y una de las que más ha utilizado la plataforma de prevención del plagio. Tiene una maestría en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo y una licenciatura en Mercadeo de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Y el señor Dere Elizondo Campos, docente de la sede del Pacífico, quien también es uno de los docentes que más utiliza la plataforma de prevención del plagio. Tiene una maestría en Educación Técnica y una licenciatura en la enseñanza de las matemáticas asistidas por computadora del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Bienvenidas y bienvenidos y disfruten de la actividad. Muchísimas gracias, Ivette, por esta calurosa bienvenida. Estoy segura que será una sesión muy productiva para todos con este intercambio de experiencias que nos van a regalar los maestros que utilizan actualmente estas herramientas para fomentar el pensamiento original.
Y algunas recomendaciones y recordatorios para nuestros asistentes antes de empezar. La sesión se las mandaremos grabada en un lapso de 24 a 48 horas al mail que nos proporcionaron en su registro, y les pedimos que las preguntas por favor nos las hagan llegar vía la cajita que está abajo en su plataforma. En esa vamos a estar contestando todas las preguntas y al final vamos a tener un espacio para poder contestar las más recurrentes. Y bueno, sin más por el momento, vamos a hacer un breve repaso a qué vamos a ver el día de hoy. Y un segundito, perfecto. Entonces, bueno, el día de hoy en esta sesión obviamente vamos a mostrar la importancia de fomentar la integridad académica en este proceso de enseñanza-aprendizaje con los alumnos, y para esto el maestro Jorge nos va a dar algunos de sus conocimientos en todo este proceso y la implementación del mismo, y posteriormente vamos a compartir las experiencias de prácticas de docentes en las aulas que nos pueden dar muchos aprendizajes y conocimientos que ellos han adquirido a lo largo de esta implementación. Entonces, sin más por el momento, le cedo la palabra a Jorge Luis Valverde Sánchez, bibliotecólogo de la sede de San Carlos, para que nos cuente cómo ha implementado estos procesos de integridad académica. Adelante, Jorge. Bueno, buenas tardes, Daniela, y a todos los compañeros y compañeras que nos visitan de las diferentes universidades a nivel internacional. Como dicen mis compañeras, mi nombre es Jorge Valverde Sánchez y trabajo en la biblioteca de la sede regional de San Carlos de la Universidad Técnica Nacional. Bueno, antes de iniciar, voy a decir dos frases que me gustaron para poder ilustrar un poco, ¿verdad?, la actividad del día de hoy. La primera frase dice, abro comillas: la disciplina es la base de la excelencia, a la que se llega con constancia, da la perfección y la exigencia. Cierro comillas. Esta frase fue dicha por el señor Jorge Luis Pinto Afanador, director técnico de fútbol de Colombia. Y la segunda frase que tengo acá, abro comillas, dice, la integridad no es un montón de valores o de ética. La integridad es la coherencia entre cómo eres, cómo piensas y cómo actúas. Y esa frase, cierro comillas, fue dicha por Sadat Uhuru, que es un maestro de yoga indio. Bueno, perfecto. Entonces, para continuar, bueno, decimos que en el caso de la integridad académica, es un conjunto de elementos, de valores y de políticas, ¿verdad?, que nos van a permitir asegurar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante rescatar que una de las misiones o los motivos de las instituciones educativas es formar recurso humano capacitado, ¿verdad?, pero también formar personas competentes, con ética y con lealtad. Entonces, bueno, la integridad académica es uno de los elementos o de los componentes necesarios para poder lograr una educación superior de calidad o integral. Continuando, es importante determinar, bueno, que tenemos un contexto en donde hay diferentes limitaciones, brechas o desigualdades, ¿verdad? O se pueden tener algunas fortalezas u oportunidades, todo depende del contexto, ¿verdad?, que nos va a llevar a que podamos fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante tener bien definidas las políticas, tanto institucionales, en el tema de la ética, el tema de rendición de cuentas, ¿verdad?, como políticas en el tema de integridad académica que logremos tener un marco normativo que nos ayude, ¿verdad?, a poder direccionar o poder guiar mejor a la comunidad universitaria. Es importante también tener en consideración los valores de la integridad académica, bueno, que están paralelos a lo que son los pilares de la integridad académica. Bueno, los pilares son 4. Lo primero, bueno, es definir lo que son las políticas, aumentar el nivel de concientización, educar al estudiante y proteger la reputación. Y dentro de los valores son los que tenemos acá, que se van a desplegar por esas columnas, que el primer valor es la honestidad,
¿verdad? Que es uno de los valores más importantes que tenemos y si no tenemos honestidad es muy difícil que se logre la calidad educativa y la integridad académica como tal. Otro de los valores es la confianza, ¿verdad? La segunda columna, la C, en donde se fomenta el intercambio libre de ideas, en donde los integrantes de la comunidad universitaria pueden transmitir la información o el conocimiento que se genera en la academia para poder generar un proceso de enseñanza integral. La tercera columna, la E, ¿verdad? Que es la equidad o la justicia, ¿verdad? En donde es importante en ese valor poder tener asegurados los estándares que fomenten una integridad académica, en donde todos los integrantes de la comunidad universitaria puedan tener muy claros cuáles son las políticas, ¿verdad?, que se ocupan para poder lograr una integridad académica y una excelencia educativa. El otro valor es el respeto, ¿verdad?, en donde se debe fomentar y promover el respeto entre los integrantes de la comunidad universitaria para que pueda fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. El otro valor es la responsabilidad, ¿verdad? En donde debemos ser responsables de nuestros actos, de nuestro proceso de aprendizaje, en donde la responsabilidad es un elemento integral de toda la comunidad universitaria, de estudiantes, de personal administrativo, de docentes, de investigadores. Entonces, la responsabilidad es algo que va unido al liderazgo. Y el último valor, ¿verdad? Es el coraje, este coraje que es una cualidad o una capacidad que tenemos nosotros para poder ser activos, para no tener miedo al fracaso o no tener miedo al uso de las diferentes herramientas tecnológicas que se nos presentan en los diferentes entornos de aprendizaje. Bueno, estas bases nos van a dar los pilares, ¿verdad?, para poder tener un proceso de enseñanza integral en donde se puedan fomentar y animar elementos como es la lectura, la redacción y la investigación, que son elementos estratégicos para poder tener una calidad educativa, ¿verdad? A la par, con todos esos valores, lo que vamos a evitar o vamos a tratar de disminuir lo que es la deshonestidad académica, ¿verdad? En donde la deshonestidad académica es como parte de la corrupción que se da. Es importante tener en consideración que el primer año universitario de los estudiantes, ¿verdad?, es vital para poder generar esa cultura de integridad académica en donde el estudiante sepa, bueno, cuáles son mis valores, cuáles son las políticas, cuáles son los lineamientos, cuál es el marco regulatorio que me da mi institución de educación para poder yo tener el tiempo necesario y las competencias y destrezas para poder desarrollar los diferentes elementos que involucra el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un elemento importante de la deshonestidad académica es que nos va a limitar el potencial transformador de la educación. La educación para nadie es un secreto que es una estrategia o una herramienta que transforma al ser humano, que transforma a las familias, que transforma a las comunidades. Entonces, si no hay honestidad académica, ese poder de transformación del ser humano, de las familias, lo vamos a ir disminuido o lo vamos a ver sí, disminuido sería la palabra. Y evidentemente vamos a tener, bueno, los retos y los desafíos que nos va a permitir poder lograr esta calidad educativa, esta excelencia académica que nos permita a nosotros generar una educación integral en donde se desarrolle elementos de lectura, redacción e investigación. Podemos continuar. Referente a lo que es un poco el ciclo de lo que es la integridad académica, cómo podemos ver un estudio de caso de cómo se comporta estos elementos. Vamos a ver aquí un poquito de la teoría de procesos, ¿verdad? En donde vamos a tener los insumos, en donde vamos a tener la integridad académica, bueno, como un elemento teórico, metodológico, en donde vamos a tener las políticas, vamos a tener las buenas prácticas, ¿verdad? Vamos a tener lineamientos que nos van a poder con esos insumos poder dirigir nuestra comunidad universitaria. Tenemos la cultura, en donde la cultura de integridad académica es una cultura en donde hay liderazgo, en donde hay empowerment, en donde hay unos valores bien fundamentados dentro de la comunidad universitaria y evidentemente tenemos las políticas, tanto institucionales como integridad académica, que nos va a ayudar a nosotros a tener un marco normativo. Evidentemente, dentro de este proceso, dentro de la gestión, vamos a tener el personal administrativo, la comunidad académica, que lo componen los docentes y las profesoras, así como investigadores de la academia.
Tenemos la comunidad estudiantil, que puede ser la comunidad estudiantil de primer ingreso, ¿verdad? Que es una comunidad estudiantil a la cual debemos brindarle todas las herramientas, todo este empowering, todas estas competencias para que comprendan el término de integridad académica. ¿Cómo puedo yo involucrar la integridad académica dentro de mi proceso de aprendizaje? ¿Cuáles herramientas, cuáles recursos, cuáles políticas institucionales me dan a mí a colaborar en todo este proceso? ¿Ok? También vamos a tener diferentes elementos como son las herramientas de las tecnologías, de la información y la comunicación que nos van a permitir, bueno, abrir nuevos entornos de aprendizaje, poder disminuir brechas temporales, geográficas, ¿verdad? En donde las herramientas y las tecnologías de la información y comunicación nos va a permitir innovar, ser eficientes, ser competitivos, poder disminuir las brechas como la brecha social o la brecha digital. Tenemos los valores que mencionamos anteriormente, valores como son la honestidad, la confianza, la equidad, el respeto, la responsabilidad, el coraje. Pero bueno, como decía Sadhguru, digamos, la integridad académica no son solamente esos valores, ¿verdad? Esa ética, sino es, bueno, ¿cuál es mi compromiso como estudiante? ¿Cuál es mi compromiso como docente o como investigador en el proceso de gestión del conocimiento? Y otro elemento importante dentro de este proceso, ¿verdad? Es la capacitación, en donde vamos a generar el desarrollo profesional, en donde vamos a hacer competencias, habilidades. Todo es un proceso de formación para poder generar competencias para hacer un acceso y un uso ético y eficiente de la información o de los recursos de información que pone la universidad a disposición de la comunidad universitaria, ¿verdad? Dentro de la investigación podemos incorporar elementos como la docencia, como la extensión, como el arte, como la cultura y un elemento ahí importante, la biblioteca. Como la biblioteca debe ser un canal de comunicación entre los usuarios, entre los docentes y entre los recursos de información para que pueda haber un proceso de enseñanza, aprendizaje integral que podamos generar personas o recurso humano competente, con competencias, con habilidades, que hayan sufrido ese proceso de transformación, en donde tengamos una actitud positiva, una forma de actuar y una aptitud creativa, ¿verdad? O positiva, y es esa forma de aprendizaje para que podamos tomar decisiones, que podamos ser innovadores, eficientes y eficaces. Entonces acá podemos mostrar un poco, un estudio de caso, el proceso de la integridad académica, viendo teoría de procesos. Y evidentemente, como lo dijimos en la presentación, vamos a tener algunos retos y algunos desafíos para todas las instituciones de educación superior, ¿verdad? Que debemos, pues, combatirlo. Y un poco, bueno, de lo que son los retos que tenemos, digamos, tenemos el reto actual. Perdimos momentáneamente al maestro Jorge, pero seguimos ahora que regrese con nosotros para retomar este tema de retos y desafíos. Qué importante es entender a partir de la experiencia cuáles son todos estos retos y desafíos, tanto de la parte de implementación como la parte del alumno también, cómo los ha recibido y cómo nos pueden ayudar estas tecnologías a hacer estos procesos mucho más fáciles y eficientes con la utilización de estas herramientas tecnológicas. Ahora le voy a dar la palabra a Catalina Londoño para que nos cuente un poquito más cómo el uso de estas herramientas puede contribuir a estos procesos de formación y de pensamiento original. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Daniela, y esperamos recuperar pronto a Jorge. Pero bueno, la idea y lo que les quería mostrar y No, sí, bueno, como quieras, Jorge, para que termines tu idea y después seguimos con la mía para que no lo cortemos y ya estás por aquí. Estábamos hablando de los retos y desafíos, por favor, continúa y luego ya retomo yo. Entonces, yo estoy por aquí compartiendo mi pantalla, dale. Ok, gracias. No sé, de pronto se me fue la conexión y estoy con Red. Bueno, hablábamos, ahí me disculpan, ¿verdad? Bueno, los retos, el contexto, las estrategias tanto preventivas como formativas en temas de honradez e integridad, así como estrategias correctivas, en donde va a ir enfocada a
personal académico, en donde vamos a usar herramientas para detectar el plagio o herramientas para referenciar recursos de información o todos los recursos de información que se tienen a nivel de las bibliotecas virtuales o bibliotecas digitales, ¿verdad? También es importante la actitud de la comunidad académica, ¿verdad? Tanto del personal académico, del personal administrativo y del estudiante para poder acoger esta integridad académica, bueno, como un elemento diferenciador de la calidad educativa. Y también otro de los retos es lograr transmitir los conocimientos de una forma fluida, y en donde la evaluación sea efectiva, ¿no? Donde realmente podamos evaluar el conocimiento que se genera en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, y algunos desafíos que se tienen, ¿verdad? O que puedo identificar es, bueno, tener una calidad educativa, una calidad integral en donde podamos fomentar las actividades como la lectura, la redacción, la investigación, así como el uso de los diferentes recursos de información de una forma ética y eficiente. También lograr crear ambientes de aprendizaje propicios para los estudiantes, para los académicos, para poder transmitir el conocimiento y que ese conocimiento lo podamos absorber, que lo podamos interiorizar. También otro de los desafíos es que sin calidad no hay integridad académica. La calidad es un elemento diferenciador, por lo cual es importante tenerla presente en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Otro desafío es, bueno, evitar elementos como es el plagio, el autoplagio y la deshonestidad académica, que esos elementos nos van a restar calidad. Y bueno, otro de los desafíos grandes que estamos teniendo en la universidad es todo el proceso de capacitación y de concientización de la comunidad universitaria, bueno, para lograr usar los recursos de información y las herramientas de una forma ética y eficiente, y así podemos evitar estos elementos o estas actividades como es el engaño que puede ser, bueno, dar datos falsos, o también podríamos decir que puede ser lo que es la copia, en donde tratamos de copiar datos que tal vez no tienen algún sustento teórico, o también tenemos lo que es actos como la actitud del menor esfuerzo. ¿Cómo me gradúo lo más rápido? ¿Cómo termino mi trabajo de investigación lo más rápido, mi ensayo? Y actividades como lo que es la falsificación, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo alterar datos para que esos datos me coincidan con mi hipótesis o con mi proceso de investigación? Entonces, bueno, esos son algunos elementos como retos y desafíos que se han podido descubrir con base en el trabajo práctico. Pues bueno, muchas gracias y no sé, hasta aquí sería. Muchísimas gracias, Jorge. Ahora sí, Cata, enséñanos cómo podemos implementar estas herramientas en este proceso. Bueno, mil gracias, Dani, y muchísimas gracias, Jorge. Qué bueno como tener todo este fundamento teórico para poder hablar de de la parte práctica, ¿no? Y aquí es donde nosotros entramos entonces pensando en que una herramienta como Turnitin, Feedback Studio, nos permite hacer una evaluación objetiva, y esa evaluación objetiva entonces está en búsqueda de esa calidad de la que estaba hablando Jorge. Estamos hablando de elementos que nos permitan poner en práctica, digamos que volver operativa la integridad, y nosotros somos absolutamente convencidos de que la integridad se puede enseñar y se puede aprender, y se puede enseñar, entre otras cosas, con el ejemplo, y definitivamente se puede aprender a través de estas buenas prácticas. Entonces, la idea es aprovechar estos fundamentos o estas políticas institucionales para utilizar prácticas pedagógicas y acciones individuales que nos conduzcan a esta integridad. Y dentro de todo eso, entonces, está utilizar herramientas tecnológicas para volverlo operativo, ¿no? Entonces, una de esas cosas es la evaluación objetiva. Utilizar una herramienta que nos permita hacerle evaluación objetiva a los estudiantes, y donde estamos hablando entonces de esas estrategias preventivas, correctivas o formativas de las que nos hablaba Jorge. Estamos hablando de una herramienta que nos permita evaluar sin estigmatizar, sin hacer señalamientos, y que definitivamente lo que estemos buscando sea formación y que podamos hacer rectificación, corrección, que le demos a los estudiantes la oportunidad de equivocarse y de hacerlo mejor la próxima vez. Entonces les voy a mostrar aquí un reporte de similitud. Este es un reporte de similitud de Turnitin Feedback Studio,
Y les voy a mostrar cómo podemos entonces poner en práctica y ver algunos de los elementos que nos van a permitir formar esas habilidades de pensamiento crítico, de habilidades de escritura, habilidades de lectura, habilidades de análisis para los estudiantes. Entonces, lo primero, en un reporte de similitud es que estamos viendo las fuentes donde encontramos coincidencias, sin juzgar. Estamos viendo las fuentes de manera objetiva, estamos viendo que hay fuentes, unas mejores que otras, va a haber fuentes muy buenas, como Un Cielo, por ejemplo, que es una fuente de internet, vamos a encontrar publicaciones, vamos a encontrar en algunos casos coincidencias con otras instituciones, coincidencias con trabajos de la misma institución, que puede estar perfectamente justificada. Entonces, esa es una de las cosas que podemos ver, calidad de las fuentes. Y cuando estamos hablando de calidad de las fuentes, estamos viendo esa habilidad de los estudiantes para hacer una búsqueda de recursos y ser objetivos y ser críticos en la manera como buscan y en el tipo de información que están encontrando. Podemos ver también, tengo la posibilidad entonces de ver partes del documento que no tienen buenas prácticas, que son justamente esas prácticas que necesitan corrección, como por ejemplo, este párrafo, que lo que estoy viendo es que está señalado, no tiene una cita, entonces esto es una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad de sentarme con el estudiante y hablar, bueno, ¿qué pasó aquí? Esto es un tipo de cosa que podemos hacer mejor. Y tengo otras que estoy viendo que efectivamente mi estudiante hizo una citación correcta. Entonces me permite también además hacer, por ejemplo, filtros. Voy a citar las citas para que me reconozca una cita bien hecha, digamos en este caso, de una cita que no está bien hecha como esta, ¿no? Entonces tenemos también posibilidad de ser un poco críticos como profesores en cuanto a lo que estamos viendo como porcentaje de similitud, que de ninguna manera estamos diciendo que este porcentaje sin analizar es plagio, ¿no? Lo otro que podemos hacer es mirar algunas prácticas, malas prácticas del estudiante. No sé, este estudiante puso algunos caracteres incorrectos para tratar de engañar el sistema, por ejemplo. Y súper importante, tenemos aquí la posibilidad de hacerle retroalimentación al estudiante. Y la retroalimentación es esa parte de evaluación objetiva donde estamos teniendo un diálogo con el estudiante y aprovechando la herramienta como una herramienta de formación. Entonces yo puedo aquí hacerle comentarios al estudiante de manera bastante sencilla, simplemente arrastro y suelto. Puedo hacerle comentarios de voz, un comentario de texto general sobre su desempeño, y utilizar rúbricas, por ejemplo, en este caso la estructura es aceptable o la gramática es excelente o las fuentes están aceptables y aplico la nota y me está entonces integrando todo este análisis de similitud con la parte formativa y la parte de retroalimentación. Entonces estamos haciendo todo en uno y estamos aprovechando el poder de las herramientas tecnológicas en conjunto con nuestras prácticas pedagógicas, en conjunto con las políticas institucionales. Entonces hacia allá es hacia donde nos dirigimos. Qué interesante, muchísimas gracias, Cata, y pues qué mejor que entender cómo funciona todo este círculo de integridad académica que mediante experiencias y buenas prácticas de docentes que implementan este tipo de herramientas y de estrategias con sus alumnos de primera mano. Entonces ahora quisiera darle la palabra a la maestra Cristina Dalanese, que nos va a compartir un poquito de cómo ha sido tu experiencia, Cristina, implementando esta herramienta, qué dificultades has visto en la implementación o en la recepción con tus alumnos. Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, como dijo la compañera, mi nombre es Cristina Dalanese. Yo trabajo en la universidad desde hace aproximadamente 9 años y un poquito. Inicié el uso de Turnitin hace aproximadamente 2 años, ¿verdad? Pues bueno, cuando iniciamos a utilizarlo, pues como todo inicio, esto creó incertidumbre en los estudiantes, ¿verdad? Fue un proceso de ir aprendiendo juntos a utilizar la herramienta. Y bueno, como todas las cosas en la vida, entre más se practica, ¿verdad? Más fácil se va haciendo el uso, vas conociendo más y puedes tener un poquito más, puedes entender un poquito más la dinámica, ¿verdad? Sí, al principio
hay muchas interrogantes de los estudiantes, por ejemplo, profesora, pero ¿hasta qué porcentaje esto es aceptable o no es aceptable, verdad? Y como lo explicaba doña Catalina muy bien, hay que tener muy claro que la herramienta lo que nos indica es similitud de lo que hay en el documento del estudiante junto con otras fuentes, ¿verdad? Pero eso no significa necesariamente que esto tenga que ser un plagio, ¿verdad? Básicamente es uno como profesor el que de acuerdo a los lineamientos que le diste en el trabajo, la rúbrica, lo que se espera, puede determinar que si hay plagio o no hay plagio, y obviamente esto tiene que venir amarrado a las normativas utilizadas en las universidades. Bueno, en el caso de nosotros usamos APA, pero si hay una buena cita de APA, obviamente ya esto se descarta como una similitud, aunque el software lo haya marcado como tal, ¿verdad? Entonces, esa parte es muy importante. Por ejemplo, qué sé yo, en un foro donde un estudiante, qué sé yo, pone 6 párrafos de participación, pero 2 de ellos son citas bibliográficas, obviamente este porcentaje de similitud va a salir altísimo, casi que un 40%, porque el documento es pequeño, ¿verdad? Sin embargo, cuando hay un documento más extenso, y estamos hablando 10, 15 páginas, pues el porcentaje de similitud debe de bajar porque la cantidad de citas va a ser inferior, y aquí vamos a tener el aporte de los estudiantes. En las revisiones la retroalimentación es muy importante, ¿verdad? Como decía doña Catalina, a mí me gusta mucho que Turnitin tiene esta parte de crear comentarios rápidos, ¿verdad? Hay a veces uno chequea varios trabajos y tiene que ponerle el mismo comentario porque cometen casi que el mismo error. Entonces, Turnitin pues nos deja crear este tipo de comentarios estandarizados para que sea muchísimo más rápido y liviano la revisión por parte de nosotros los profesores. Una de las cosas que a mí más me gusta de Turnitin es que los estudiantes reciben el reporte de similitud inmediatamente, ellos suben el trabajo. Digo inmediatamente 5 minutos después, una cuestión así, es lo que se tarda más o menos. Y esto da mucha transparencia, ¿verdad? En cuanto al trabajo también del docente, porque inclusive antes de que el docente les devuelva el trabajo revisado, ya los estudiantes conocen cuál fue su reporte de similitud, ¿verdad? Y con esto de la virtualidad, el uso de esta herramienta en la plataforma oficial de la universidad, pues ha sido de gran ayuda, ya que podemos contar con todas las herramientas unificadas en una misma plataforma, ¿verdad? Y esto nos ayuda a tanto profesores y estudiantes andar de una herramienta en otra, ¿verdad? Ahí bailando por internet, ¿verdad? En lo que puedo observar en el transcurso del tiempo, los trabajos sí han tenido una gran mejoría en cuanto a los aportes de los estudiantes, pensamiento original y crítico, exposición de ideas propias y análisis, ¿verdad? Todo esto dependiendo de cuál sea la tarea que se les haya puesto, pero sí he visto una gran mejoría. Y pues bueno, seguimos aprendiendo, ¿verdad? Que hay que aprender y aprender todos los días. Seguimos aprendiendo con los estudiantes, seguimos aprendiendo de la herramienta. Y pues bueno, básicamente esa ha sido mi experiencia en el uso de Turnitin en la universidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Y sí, justamente ahora con la época remota en la que vivimos me imagino, para ustedes de mucho valor poder contar con estas herramientas. Muchísimas gracias. Ahora le doy la bienvenida al maestro Dere Elizondo, quien nos compartirá un poquito de cómo ha aplicado las herramientas en su salón de clases con sus alumnos. Bienvenido, Dere. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio, pues a Turnitin y también a la Universidad Técnica Nacional y al Sistema Integrado de Bibliotecas y Recursos Digitales para poder contar pues la experiencia que he tenido con la herramienta y cómo esta me ha ayudado
pues a trabajar con los estudiantes, ¿verdad? Creo que ahí es una de las partes más importantes, trabajo con los estudiantes porque es una herramienta que permite el trabajo conjunto con los estudiantes y creo que desde ahí va a iniciar mi experiencia. Mi experiencia es un poco diferente a la de la compañera porque se radica en el hecho de que nosotros como academia, principalmente para las carreras en las cuales yo imparto curso, ¿verdad? Yo soy por decirlo así, un profesor comodín que llamamos, es un profesor de áreas de ciencias básicas y que estoy presente en muchas de las carreras. Una de esas carreras es tecnologías de la información, que entró en un proceso de acreditación, ¿verdad? Y como todo proceso de acreditación busca siempre mejorar y de forma continua. Entonces la herramienta Turnitin fue una idea que surgió dentro de todas esas charlas y capacitaciones que se dieron de la parte de acreditación para incentivar en los estudiantes la importancia de la investigación documental y que ésta contara con una integridad académica, ¿verdad? Y ahí radica mucho que los estudiantes desde un principio, desde su carrera, desde los primeros cuatrimestres, como es el caso de nuestra universidad que se rige por periodos de cuatrimestres, se vieran involucrados en esa investigación documental de manera correcta. Propiamente, pues yo les puedo contar que yo lo que hice fue una actividad, un proyecto final en un curso de investigación de operaciones, donde los estudiantes tenían que buscar información, obviamente, sobre un tema particular. El tema particular que yo les daba tenía que tener relación directa con la carrera de estudio, que era tecnologías de la información. Ellos debían de ver una entrevista propiamente que podía ser en español o en inglés, ¿verdad? Esa es una de las ventajas que tenía Turnitin, que podíamos revisar los informes que les íbamos a pedir a los estudiantes en cualquiera de esos dos idiomas. Y aprovechar esa búsqueda del tema de investigación también de manera documental, aprovechando los recursos que contaba la universidad en ese momento del Sistema Integrado de Bibliotecas y Recursos Digitales. Pues les puedo comentar que esta actividad se realizó en el marco de la pandemia, ¿verdad? Como estamos ahorita, iniciando el primer cuatrimestre del año 2020, pues cuando se inició el proyecto como tal con los estudiantes, era un proyecto en el cual lo que se quería era una exposición final tipo TEDx, donde ellos comentaran y hablaran sobre el tema de investigación, bien fundamentado teóricamente y con un informe final que también tenía una fundamentación teórica. Y ahí pues empezaron los primeros pasos en cómo fundamentar todo ese documento y cómo se podía pues utilizar Turnitin como una herramienta no de castigo, sino de apoyo, en este caso al estudiante, ¿verdad? Obviamente al estudiante hay que darle pues un espacio de trabajo, hay que, como decimos acá popularmente en Costa Rica, marcarle la cancha, hay que decirle hasta qué puede llegar o qué puede hacer y qué recursos cuenta para ello, ¿verdad? Como experiencia, pues me di cuenta que en un principio pensaba que los estudiantes cuando iban a ver el porcentaje de similitud, ¿verdad? Inmediatamente te decían, ese porcentaje que es lo que me saqué de nota, ¿verdad? Pero es que tengo un 40, tengo un 30, ¿verdad? Comenzaban con ese análisis, ¿verdad? Entonces me di cuenta que si se quiere implementar una herramienta como esta con los estudiantes, hay que aclarar ciertas cosas, ¿verdad? Esa es la experiencia que yo les quiero contar. Desde el punto de vista de definición de conceptos. Entonces yo me di a la tarea de primero preguntarles a ellos qué entendían ellos por faltas a la integridad académica, ¿verdad? Entonces ahí me di cuenta que ellos tenían nociones de esas faltas a la integridad académica, que iban desde copiar un trabajo, hasta una prueba, un examen, algún compañero o algún sitio de internet, por ejemplo, o permitir que otro compañero se apropiara de ideas de ellos, aceptar créditos por trabajos que no eran de ellos, utilizar notas, mensajes de texto o demás pues información que no estuviera referenciada, etcétera, ¿verdad? Plagio de trabajos de ellos mismos, de cursos anteriores. Entonces ellos comenzaron a dar una serie de respuestas a esas faltas de integridad académica y pues llegamos a la elaboración de un instrumento. Eso fue la parte más interesante porque yo decía, bueno, ahora sí, yo tengo que ponerlos a ustedes a trabajar en la investigación de un tema, pero yo quiero que definamos qué debemos de revisar a la hora de que yo tenga ese documento en mi computadora y haga una evaluación final. Bueno, ahí se acordó en conjunto con ellos, se acordó pues revisar que era importante revisar la ortografía, puntuación, gramática, la exposición de las ideas, es un tema que también los estudiantes argumentaron, comprensión del tema, qué tanto conocía el estudiante sobre el tema,
identificación de las ideas centrales, ¿verdad? Identificación también de autores que habían investigado ese mismo tema, claridad de la redacción, es algo que se habló, el control de plagio, ¿verdad? Y por ahí yo agregué analizar también por medio de la herramienta Turnitin el porcentaje de similitud como una oportunidad de cambio. Creo que la compañera que expuso anteriormente de la Universidad Técnica también mencionó eso, ¿verdad? La oportunidad de tener ese espacio de ver cuáles fueron los errores cometidos, por qué es que tenemos cierto porcentaje de similitud y que no era malo, ¿verdad? En esas primeras revisiones que hicimos de los trabajos, yo encontré porcentajes de similitud que andaban por ahí del 40, 60%, ¿verdad? Pero cuando se llevaba al análisis completo, como el que vimos ahora por parte de Daniela, donde nosotros podíamos revisar las referencias o ver qué era lo que había pasado con cada uno de esos indicadores que nos daba el instrumento. Entonces el estudiante se sentía como más seguro, ¿verdad? Y decía, bueno, acá en realidad no he cometido errores, tal vez los errores que he cometido son de que no he hecho bien la referencia, ¿verdad? O bien no he buscado o no he redactado bien la bibliografía, ciertas cuestiones que el Turnitin nos permite a nosotros analizar de manera rápida, porque estamos hablando de que este es un curso de 35 estudiantes como mínimo por ahí, y estamos hablando de que son 35 documentos, y estamos hablando que ese documento puede tener entre 5 hasta 10 páginas. Y para uno como docente, que también es parte de las funciones que tiene que hacer, leer toda esa documentación, ver que haya coherencia, ver que haya una buena redacción y además fijarse que esté bien hecho, pues lleva su tiempo, ¿verdad? Entonces, Turnitin, en mi caso particular, me ayudó demasiado a la hora de poder trabajar con los estudiantes, ¿verdad? Poder tener esa experiencia con los estudiantes fue única, no solamente por el aprendizaje que llevamos, sino por pues, la ayuda que le da al docente. Cabe destacar que en un principio yo conocía a Turnitin en su forma nativa, porque así fue como yo lo fui conociendo. Posteriormente, en este marco de la pandemia, cuando la universidad implementó un campus, que en este caso es con Moodle, y al darme cuenta de que Turnitin estaba integrado dentro de las actividades, pues vi que era una gran oportunidad para sacarle provecho, ¿verdad? Creo que siempre en todo proceso y en todo proceso educativo siempre tiene que haber como un espacio de autoevaluación, ¿verdad? Aquí me voy a tomar un momentito de tiempo para indicar algunos de los aportes que los mismos estudiantes hicieron después de finalizar la actividad como tal, que era un proyecto final que tenía un porcentaje aproximado del 30%, ¿verdad? Que se desglosaba en varias etapas, donde Turnitin iba revisando conmigo, ¿verdad? Esas etapas, íbamos analizando y tratando de reducir esos porcentajes de similitud, ¿verdad? Nada más para cerrar ya mi experiencia como tal, de esa evaluación surgieron varios comentarios. De entre esos comentarios, uno es que los estudiantes decían que podían usar ideas propias y estar seguros de cómo diferenciarlas, que tenían que darse cuenta de que las ideas de no usar las ideas de otras personas, que apoyar su postura y asegurarse e investigar bien un tema les daba la capacidad académica para poder redactar y poder argumentar y hablar sobre ese tema, ¿verdad? Que era importantísimo tomar notas cuando consultes alguna fuente de información, sea esta revista, libro o biblioteca, etcétera, para realizar un trabajo, y que no es solamente leer y por ahí apuntar, sino hacer toda la referencia como tal, ¿verdad? El uso que tenía de las comillas, ¿verdad? Cuando se habla de palabras de otras personas, o bien indicarlo en un pie de página en algún momento, mencionar el autor original, aun cuando se haga parafraseo, ¿verdad? De lo que se dice, es una también de los, digamos, aprendizajes que ellos vieron ya al final cuando hicimos la autoevaluación, y citar toda la información obtenida de Internet, ¿verdad? Así como también otras cosas que mencionaron, como darse cuenta de que ellos mismos podían tener logros propios en la hora de redacción y búsqueda de información. Y también algo muy importante con la cual voy a cerrar, aceptar las correcciones del profesor como parte de un proceso de aprendizaje. Creo que ahí se dieron cuenta de que esas correcciones y que ese proceso de aprendizaje era un proceso transparente, era un proceso que no era castigado, ¿verdad? El hecho de que en algún momento la herramienta me indicara a mí que tenía un porcentaje de similitud muy alto, no quería decir que en ese momento yo lo iba a castigar, sino que más bien en ese momento es como entro yo como figura de docente a hacer correcciones y a hacer aprendizaje en ese estudiante. Creo que hay mucho de qué hablar porque de hecho
las autoevaluaciones que uno hace en procesos de aprendizaje, pues sí, son muy cargados de información, ¿verdad? Creo que aquí apenas mostré algunas de las pocas, digamos, nociones que recuerdo de esas experiencias y que obviamente lo llevan a uno como docente a querer utilizar más la herramienta y seguirla utilizando en el campo laboral. Eso sería de mi parte. Muchísimas gracias, Dere. Qué interesante ver la respuesta de tus alumnos ante esta retroalimentación que les provee la herramienta. Y bueno, pues finalmente llegamos a la última parte de esta presentación, agradeciéndole muchísimo a nuestros panelistas por todo lo que nos han compartido el día de hoy. Y tenemos algunas preguntas del público que nos han estado llegando. Los invito a que cualquiera que quiera aportar para la respuesta a estas preguntas, por favor. La primera es, actualmente para muchos alumnos es muy fácil copiar y pegar información de varias páginas de internet. ¿Cómo ayudar a los alumnos a que no solo copien y peguen información, sino que la cuestionen, la analicen y que incluyan sus propias ideas y en sus propias palabras? Bueno, buenas tardes. Mi aporte sería, bueno, primero es la lectura. La lectura es fundamental porque si no leemos no vamos a poder tener ideas primarias, no vamos a poder tener una posición crítica o analítica. La lectura es fundamental. Otro elemento importante es determinar, bueno, qué es conocimiento tácito y qué es conocimiento explícito. Conocimiento tácito como el conocimiento que se genera por medio de la lectura, de la observación, de la investigación, todo lo que tenemos en nuestro cerebro, y el conocimiento explícito, lo que está en los libros, en las revistas, en las bases de datos. Entonces, esa transversalización entre tácito y explícito requiere de mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucha entrega. Entonces, evidentemente ocupamos técnicas de redacción, técnicas de lectura, para que la persona pueda interiorizar esos datos, esa información, y que la pueda transmitir de una forma ética y eficiente. Entonces ahí entra elementos de APA, como una estandarización para citación y referenciación, pero hay otros modelos, MLA, Vancouver, Harvard, ISO 690, pero todo es un proceso de aprendizaje y que ocupa un trabajo en equipo bastante grande entre docentes, entre el estudiante y las bibliotecas, que es un área importante para procesos de redacción e investigación, para que el estudiante poco a poco, desde el primer año de la universidad, pueda ir generando sus competencias, esas destrezas y esas habilidades que le permitan potencializar el aprendizaje. Muchísimas gracias, maestro Jorge. Sin duda la lectura online o análoga es la base para lograr un buen resultado. La siguiente pregunta es, ¿cómo se deben filtrar las secuencias de palabras para no considerarlas plagio? ¿Cuántas palabras o qué otra condición implicarían que sea un plagio? Bueno, como lo indicaron los compañeros, el tema de Turnitin es similitud. Ya el plagio sería copiar las ideas, la teoría, la oración o el párrafo de una forma textual. Entonces, Turnitin tiene ahí la posibilidad de poner un rango de palabras entre 30 y 40 para tema de paráfrasis, y lo ideal es que la persona sepa referenciar si la cita es textual, si es parafraseada, si es menor de 40 palabras, si es mayor de 40 palabras, el énfasis de la cita, autor, texto o año. Entonces, todos esos elementos le va a ayudar al estudiante para que pueda ir ordenando esas ideas, esas oraciones, de una forma que Turnitin lo vea como similitud o como información referenciada y no como plagio, pero como una cantidad de palabras creo que no hay como tal definidas, ¿verdad? Pero Sí, por aquí más que voy todo a... solo es descripción. Qué pena, Jorge, te corté, pero sí, es importante tener en cuenta que la cantidad de palabras, por ejemplo, no es estandarizada. Depende de las políticas de la institución, depende del criterio del propio profesor, depende de la naturaleza del trabajo, pues porque hay trabajos de diferentes áreas, por ejemplo, de conocimiento. Entonces sería muy difícil hablar de un número estándar que aplique para todo simultáneamente, de manera que cada uno, de acuerdo con su sano criterio, deberá escoger cuál es el número de palabras. Y de nuevo, y súper importante, nosotros de ninguna manera somos los que detectamos plagio. Nosotros somos una herramienta para encontrar similitud.
en los documentos. Entonces, pues eso también es muy importante tenerlo en cuenta cuando se está haciendo ese análisis y cuando se están haciendo los filtros, que digamos que no estamos apuntando a un porcentaje específico, no queremos llegar a X%, eso no es el objeto es que todo lo que nos esté señalando esté debidamente justificado, independiente de cuál sea ese porcentaje, justamente porque varía también con las políticas institucionales, con las expectativas del profesor, con la naturaleza del trabajo, etcétera. Excelente, muchísimas gracias. La siguiente pregunta, en tiempos de pandemia, ¿cómo lograr afianzar concretamente las prácticas de integridad académica en la universidad? ¿Cómo han adoptado o cómo logra la universidad educar o informar a sus estudiantes acerca de estas prácticas? Ivette, o Dere, o Cristina. Perdón, es que estaba activando el micrófono. Creo que, bueno, esa pregunta creo que a todos nos agarró pues en el marco de la pandemia y tenemos claro que en realidad para muchos docentes fue un cambio drástico, ¿verdad? Pero creo que dentro del uso que se le da a las herramientas, ¿verdad? Y principalmente en este caso de Turnitin, en el caso particular de nuestra universidad, el que estuviera vinculada con la plataforma o el campus que nosotros utilizamos, dio como un plus extra. Es decir, nos permitió a nosotros poder llevar ese trabajo de integridad académica a tareas que pueden ser tareas pequeñas, que ni tan siquiera tienen un valor porcentual, pero que el estudiante puede autorrevisarse, ¿verdad? En mi caso particular, yo les dejaba pequeños trabajos y esos trabajos yo les decía, ustedes mismos pueden revisar el porcentaje de similitud, pueden darse cuenta si en qué están fallando, qué no está referenciado y ciertas cosas que se hace el análisis, ¿verdad? Y ir aprendiendo de eso sin necesidad de sentir castigo, ¿verdad? Porque principalmente el temor que tiene el estudiante en el uso de herramientas porque ellos saben que es una herramienta potente, entonces ellos saben que le van a encontrar todas las copy-pegue, ¿verdad? Que hacen y se sienten vulnerables, pero hay que tratar de alejar esa sensación de que se sientan vulnerables y más bien aprovechar eso y sentir, bueno, ahora sí necesitamos que ustedes se apoderen de cómo deben redactar, que se apoderen de que tienen que leer bien la información, de que no solamente es buscar y pegar, sino que tengo que leer el artículo o bien leer las introducciones de los artículos para darme cuenta si lo que contiene me va a servir para mi investigación o el tema que estoy tratando de desarrollar. Son muchas cosas que vienen ligadas y que eso se puede ir haciendo en trabajos pequeños que no ameritan mucha carga, tal vez académica, y que pueden llevar luego a producir o tener un resultado final y un trabajo ya final, donde se puede ver un poquito más de cuerpo a la hora de dar el resultado y el estudiante se siente como más asegurado, por decirlo así, como siente como más tranquilo a la hora de poder entregar su trabajo final y se dice, sí, respiré, entregué un trabajo que me siento seguro, porque inclusive la herramienta me dice que los comentarios, las anotaciones, todo está bien, las referencias, y eso me da a mí una seguridad como estudiante y también a mí me da la facilidad como profesor de poder acercar al estudiante a ese proceso de integridad académica y de apoyo a la académica. Muchísimas gracias, Dere. Y para finalizar, quisiera invitar a nuestros panelistas a que todos contestaran esta última pregunta de manera muy breve, que es, ¿qué recomendaciones pueden hacer en cuanto a la responsabilidad de los docentes para la promoción de la integridad académica? Si quieres, Dere, tú que justo acabaste con esa idea, ¿qué recomendaciones podrías dar? Perdón, ¿me puedes repetir? Es que se me cortó un poco la comunicación, estoy como que escucho Claro medias. Que sí. ¿Qué recomendaciones pueden hacer en cuanto a la responsabilidad de los docentes para la promoción de la integridad académica? Creo que pues en sí, los docentes tenemos un papel muy importante. Creo que dentro del núcleo de formación del estudiante y principalmente en la educación superior, nosotros tenemos que dar ese aporte desde el principio, ¿verdad? Desde ese punto de vista. No quiero hablar mucho porque si no, entonces no le voy a dar espacio a los demás, pero yo creo que
se tiene que dar un espacio de conversatorio entre los estudiantes y el docente para definir muchas cosas con respecto a eso. En síntesis, se los puedo decir, el hecho de que ustedes en conjunto con los estudiantes piensen en una rúbrica para evaluar un trabajo en el cual se tengan que ver temas de integridad académica, ya eso es darle un espacio al estudiante para que se dé cuenta de la importancia que tiene eso en su formación dentro de la universidad. Así que es una experiencia que los motive a los demás docentes que lo hagan, no se sientan mal en decir, mira, porque voy a tener que debatir un instrumento por el cual voy a evaluar a mis estudiantes con los estudiantes. Creo que ese es un proceso de aprendizaje en conjunto y creo que en mi caso particular me sirvió de mucho. Gracias, Eren. Maestra Cristina, ¿qué recomendaciones nos puede dar? Bueno, básicamente yo lo que daría es el uso de la herramienta, también la exigencia del uso de normativas de citación, en el caso de nosotros como APA, ¿verdad? Esto ya, como decía el compañero Dere, también que esté esto clarificado en una rúbrica, ¿verdad? Y esto ya por default lo que nos va a dar es una integridad en los trabajos, ¿verdad? O sea, si el estudiante ya conoce que tiene que hacer una cita bien hecha, se le está también evaluando su aporte y además de eso se está utilizando una herramienta, todo esto en conjunto pues va a generar la integridad por default. Yo le recomiendo a los profesores que utilicen estos elementos y que para fomentar la integridad académica en los estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Cristina. Maestra Ivette, ¿quiere comentar algo? Bueno, sí, bueno, lo importante creo yo que es enseñar a los estudiantes que aprendan cosas nuevas, que utilicen las herramientas, que no es castigar, como lo dije al principio, es enseñarlos a pensar y a transmitir esas ideas y esta herramienta nos ayuda un montón para que podamos realizar esto. Muchísimas gracias. Y maestro Jorge, cerramos con usted. Bueno, muchas gracias. Sin duda alguna, el docente es un elemento fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, bueno, ocupamos el proceso de concientización, el proceso de capacitación para conocer las herramientas y su uso, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo ayudar al estudiante a que pueda aplicar Turnitin, las bases de datos, las herramientas, los elementos de redacción y de investigación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? Para mí uno de los elementos fundamentales es el liderazgo, y no el liderazgo solamente del docente, sino de toda la comunidad universitaria. Ocupamos un liderazgo en donde se crea una cultura de integridad académica. Como lo decíamos en la segunda frase, no es algo de valores o de ética, es algo de la persona, de cómo actúa, de cómo enfrenta los retos, cuál es el coraje que tiene ante los miedos o ante las adversidades. La educación universitaria, bueno, desde mi criterio es un proceso hermoso de aprendizaje, de transformación, que nos va a ayudar al mejoramiento continuo de la calidad de vida, del desarrollo de las familias, de las personas, de las comunidades, de los países. Entonces, en el tanto y el cuando el docente sepa que tiene un papel fundamental, preponderante, significativo dentro del proceso de aprendizaje, es que vamos a lograr ese cambio cualitativo y ese cambio cuantitativo en el proceso de aprendizaje. Y cómo vamos a buscar la excelencia académica en conjunto, personal administrativo, docentes, investigadores y la comunidad de estudiantes, ¿verdad? Porque todos nos vamos a ver beneficiados de la integridad académica. Como se dijo anteriormente, si hay deshonestidad académica, pierde la universidad, pierden los docentes y pierden los estudiantes. Y donde todos perdemos, nadie gana, ¿verdad? Evidentemente. Entonces, es algo de, como se dice en el fútbol, ponernos la camiseta, de tener políticas claras, de tener las herramientas, las metodologías y la teoría de acuerdo a nuestro contexto para que todos podamos jugar el mismo juego, como lo dirían popularmente. Muchísimas gracias. Qué gran cierre. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas por haber compartido este ratito con nosotros. Espero que haya sido de mucho valor para los asistentes. Les recordamos que les mandaremos la grabación en un lapso de 24 a 48 horas junto con sus certificados. Pues muchísimas gracias y nos veremos en la siguiente sesión.
Hasta luego y buenas noches. Hasta luego, gracias. Hasta pronto. Gracias. Buenas noches.